Bueno, moi ben, con un lixeiro retraso por cuestións técnicas, vamos a iniciar a segunda conferencia desta mañán. Pasamos de María a María, das fronteiras da mente, do coñecemento e da mente humana á última fronteira no século XV, nos séculos XVI, particularmente desde a perspectiva dos europeos. Antes non me acordaba, é unha canción moi bonita dun cantautor portugués, do que non lembro o nome, que falaba das caravelas quinhentistas, as caravelas do 500. Nun contexto en que el, na súa canción, se está referindo a ansia, a procura, a curiosidade humana, tamén a busca, hai que decirlo tamén, quizás tamén a busca do lucro, a codicia humana que leva, a partir dun determinado momento, a abordar a exploración deste vasto espacio que é o Pacífico, unha exploración que vai estar protagonizada durante bastante tempo. Estou acordando agora mesmo que o estreito que separa Nova Guinea de Australia é o estreito de Torres, Torres Strait, din eles ali. Vai estar protagonizada por navegantes ibéricos, españois e portugueses, que no caso do Pacífico Occidental, ademais, se van a encontrar con unha alta cultura moi diferente a europea, como é a xinesa, pero tamén con toda unha serie de comunidades, de grupos humanos cos que se establecen unha gama bastante, sospeito, complexa de interaccións. É un capítulo que, como tantos outros, no que respecta a historia de España, está un tanto esquecido, e creo que é moi importante, moi interesante o traballo que ven desenvolvendo a doutora Berrocal nos últimos anos, centrado na illa de Taiwán, Formosa. Ata non hai tanto, eu recordo nos mapas, por lo menos na miña nenez, ainda se chamaba Formosa, ainda que puña entre paréntesis Taiwán. Hoxe en día casi ninguén utiliza, non sei por qué, xa pola anglificación xeral. Formosa ese termo non é tan utilizado. E a profesora Berrocal, da que por circunstancias diversas coñezo os seus avatares académicos con certo detalle, pois é unha persoa dunha sorprendente internacionalidade e tamén con unha sorprendente capacidade de reinventarse a sí mesma desde a perspectiva científica, partindo de estudos que inicialmente teñen que ver coa prehistoria recente na parte meridional da Península Ibérica, en torno tamén á arte rupestre da parte, da prehistoria tamén recente, indo máis, pois, como digo, reinventándose a través de unha serie de proxectos, de investigacións que se centran nesta área do Pacífico Occidental, e da que, insisto, desafortunadamente non temos suficiente información ou non temos suficiente conciencia desde a perspectiva nacional, desde a perspectiva hispana, ou, se queredes, desde a perspectiva ibérica, de todo o que ali aconteceu a partir do século XVI. Desde esas partes, deses rincóns oscuros da historia, casi parafraseando a Becker. Ben,
Para la local, no me Sí. permita seguir hablando. Bueno, puedes hacer tú la charla porque Muchas gracias. has dado precisamente las claves, yo creo, del problema. Bueno, muchísimas gracias, Ramón, por la presentación, por la invitación. A Víctor Barbeito también, muchísimas gracias por traerme aquí y gracias al público asistente porque, bueno, el salto va a ser muy grande, la verdad, pero espero que el tema les resulte más o menos interesante y vean un poco la relevancia o lo que yo veo en este tema, ¿no? Las cosas que están faltando totalmente en la investigación de este mundo, como ha dicho el profesor Fábregas, y lo que a mí me mueve, lo que me ha movido desde la prehistoria, desde mi formación como prehistoriadora de la península ibérica y del arte rupestre, que fue al Pacífico a buscar otro caso de estudio para poner a prueba, digamos, la metodología que había utilizado para mi tesis para estudiar el arte rupestre de la península ibérica y me encontré con algo que realmente no me esperaba, que son 2 siglos ahí perdidos de una historia que nos involucra, pero de la que me interesa la parte indígena como prehistoriadora, que además es la parte más desconocida. Así que lo que voy a hacer es presentar mi trabajo de una forma muy general, mis proyectos, lo que tengo que hacer, lo que voy a hacer este verano, lo que tenemos pensado hacer y las consecuencias que este contacto del que nos estamos ocupando con los proyectos tuvo en las poblaciones indígenas, que son muchos aspectos lo que hay que considerar en términos de estas consecuencias. Pero bueno, yo creo más interesante es que empiece a contarlo directamente. Y en realidad de lo que voy a hablar es de arqueología del colonialismo, lo que se llama arqueología del colonialismo, que por ser la zona que es, el Pacífico, está entre la prehistoria local y la historia moderna europea. Y como ya he dicho, a mí me interesa más como prehistoriadora esa prehistoria local, pero no podemos dejar de considerar aspectos de historia moderna europea que al final es el motor de esta arqueología del colonialismo. Aquí he traído una ilustración de Cook que representa, creo bien, ese encuentro entre 2 mundos que son muy dispares pero que cohabitaron y que de hecho tuvieron consecuencias estos contactos tanto para las partes indígenas como para las partes europeas que entraron en relación en estos viajes. El contexto histórico más o menos todo el mundo lo tiene en mente. Estamos hablando de las exploraciones y navegaciones españolas tempranas, empezando con la circunnavegación de Magallanes en 1521, de la que se celebró el aniversario el año pasado, pero bueno, seguimos en las celebraciones actualmente. Y ese 1521 inaugura una época de viajes, una época de contactos muy densos, que acaba en 1606 con un intento de colonización de Vanuatu y de las Islas Salomón, que luego mencionaré brevemente. Por supuesto, la colonización de Filipinas empieza a partir de 20 años más o menos después de ese primer contacto de Magallanes en Guam. 1521 lo que hace Magallanes es entrar en Guam, que está en las Islas Marianas, luego también lo mencionaremos. Y el establecimiento del galeón de Manila, que por supuesto está en la cabeza de todo el mundo aquí en España y en la península ibérica. A veces no sabemos dar los detalles, pero básicamente el galeón de Manila es algo muy presente en nuestro acervo. Se inaugura en 1565 y es el viaje transoceánico más duradero de la historia, dura 250 años, ¿no? Eso es un dato importante porque, de hecho, lo que hizo fue cerrar el mundo. El galeón de Manila es un vector por el que transitan muchísimas cosas a partir de 1565, desde cultura, alimentos, a objetos cotidianos en la península ibérica a partir del siglo XIX, por ejemplo. También en México hay un contacto chino-americano-europeo que establece el galeón de Manila y a veces no se le ha reconocido ese impacto a la hora de formular lo que es la globalización en la actualidad, ¿no? Lo que llamamos globalización empieza en este momento. Y bueno, como digo, esos intentos poco conocidos de colonizar las Islas Salomón y Vanuatu en varios momentos, todo eso
es una historia que flota un poco, como digo, en nuestras cabezas, pero está mal estudiada, no solamente desde la península ibérica, sino también en general desde la historiografía anglosajona, que es la dominante en el mundo del Pacífico. Esto también lo mencionaré después. Aquí tenemos esos intentos de colonización en todas estas islas que básicamente están en mitad del Pacífico, que fracasan en gran medida porque los españoles no tienen canales de comunicación ya abiertos, como pasó en Asia-Pacífico, en Taiwán, en Filipinas, que habían abierto los chinos. En este caso están solos, abandonados a su suerte con las poblaciones indígenas, que no aceptaron, digamos, esa presencia, y todas estas colonias duran muy poco, duran unos pocos meses. Sin embargo, pueden haber tenido consecuencias que no están bien establecidas. Otro de los viajes, por ejemplo, muy mal conocidos, en 1545, la primera vez que se explora Papúa Nueva Guinea y además la primera vez que hay documentación de todos estos archipiélagos, que eso es muy importante. Tenemos una documentación etnohistórica generada en este siglo XVI, que es la primera que existe y que no está leída para estudiar a las poblaciones indígenas. Por supuesto, ahí está el Estrecho de Torres, que ha mencionado Ramón. En fin, ahí hay un mundo bastante desconocido y que da mucho juego desde el punto de vista antropológico y arqueológico. No es que no se sepa en el mundo anglosajón que existió estos contactos. De hecho, hay dos obras clásicas que siempre se citan, que son estas de Schurz y de Spade. No es que no se sepa, es que simplemente se ha considerado que hubo esos contactos, pero que fueron anécdotas, fueron eventos históricos y no procesos históricos. Fueron eventos que tuvieron un principio y un final sin consecuencias, ¿vale? Esa es la visión que predomina. Hasta que a finales del siglo XVIII, James Cook, que es un navegante al que creo que sí que todo el mundo conoce quizá mucho mejor, entra en el Pacífico y con eso inaugura la historia del Pacífico. Y en ese momento sí se empiezan a reconocer todas esas consecuencias, impactos en las poblaciones indígenas, porque el Pacífico es introducido en ese mundo global que empezó en el siglo XVI. Hasta ese momento había sido un escenario básicamente de tránsito español e ibérico, etcétera, pero ya digo, no visto como un proceso histórico. A Cook se le hacen grandes fiestas, se está celebrando el 250 aniversario de su entrada en el Pacífico y, sin embargo, en España no hemos hecho ese proceso de memoria histórica, no estamos ahí. Y cuando hay estudios en España sobre el Pacífico, lo que se hace es una reivindicación en contra de lo anglosajón. Lo que se hace es decir, nosotros llegamos primero, pero el estudio no profundiza en el Pacífico propiamente. Se ve siempre desde un punto de vista muy eurocéntrico y muy iberocéntrico como enfrentamiento a lo anglosajón, pero no va más allá. Lo que han hecho los anglosajones, la historiografía anglosajona, es una historia de negación. Yo entré en este mundo del Pacífico, aparte de por mi caso de estudio de arte rupestre, que fue en Fiji, porque estaba en Berkeley, en California, donde Patrick Kirch, que es este autor que he traído aquí, es catedrático, bueno, ahora está jubilado, era catedrático, yo asistí a sus clases de Arqueología del Pacífico. Y lo primero que dijo en la primera clase de Arqueología del Pacífico a la que asistí fue: los españoles estuvieron 250 años en el Pacífico, pero no hubo conocimiento real hasta que llegó Cook. Claro, desde mi punto de vista español, aquello no me encajaba, no podía ser, simplemente no podía ser. Esta es una cita de Kirch, que es el Manual de Referencia de Arqueología del Pacífico, primer párrafo. Los españoles estaban navegando anualmente desde Acapulco a Manila y vuelta, pero había poco conocimiento hasta los viajes épicos del capitán Cook. Lo que Kirch no dice es que Cook estaba navegando con mapas españoles que habían sido robados en Manila unos años antes. Por ejemplo, ¿no? Esta serie de cosas. Cook no iba a un mundo desconocido. Ya había sido explorado y existía cartografía y existían conocimientos de referencia. Campbell es otro historiador clásico del Pacífico. No estoy extrayendo citas interesadamente. Esto es el conocimiento que en general se maneja sobre esos viajes españoles e ibéricos en el Pacífico. Campbell tiene muchas páginas sobre esto, pero básicamente este párrafo resume bien lo que vengo diciendo, que es: claro que sabemos que los españoles estuvieron en el Pacífico, pero Magallanes era un obseso
Quirós era un visionario desastroso y Mendaña era un incapaz, ¿no? Siempre están contraponiendo la visión ilustrada que Cook tenía en el siglo XVIII con lo que eran los españoles medievales o a caballo entre ese mundo medieval y moderno, donde no existía curiosidad etnográfica, donde no existía curiosidad científica de ninguna clase, sino que estos navegantes estaban movidos, digamos, por visiones religiosas o místicas, ¿no? Entonces, por eso se ha sido capaz de negar esa cualidad de proceso histórico a todos estos contactos. Los motivos son obvios, ¿no? Existe un eurocentrismo noreuropeo para el cual la península ibérica no es parte de Europa, o sea, es un eurocentrismo que de alguna forma se reivindica, pero es muy excluyente. Existe, por supuesto, había una visión aquí geoestratégica clara, que era la apropiación territorial del Pacífico. Si se negaba la presencia anterior, básicamente eso era terra incógnita y tierra conquistable y apropiable, ¿no? Era toda una visión muy política sobre esta presencia española y anglosajona y francesa del siglo XVIII. Se establece, como he dicho, esa falsa oposición, ¿no?, entre mentalidad arcaica y mentalidad moderna. También influye, por supuesto, el hecho de que España fracasara en diversos intentos coloniales en diversas partes del Pacífico, excluyendo Filipinas, pero Filipinas tampoco fue conquistada en su totalidad. Siempre hubo una clara frontera y una minoría de territorio que estuvo bajo control real español. Es decir, era una empresa colonial difícil y fue exitosa solo a medias. Eso ha contribuido también a esta damnatio memoria, ¿no?, que se ha hecho a los españoles y a los portugueses en el Pacífico. Y un dato interesante es que siempre hubo una falta de datos sobre viajes de la corona, porque era estratégico, porque la corona nunca quiso publicarlo, ¿no? Y esto ya se veía venir, ¿no? Ya existe este documento que es muy interesante de 1776, en el que el embajador español en Inglaterra estaba observando los preparativos de Cook para el viaje al Pacífico. Iban con la excusa de observar el tránsito de Venus, pero las razones reales eran otras, obviamente, y el príncipe de Maserano avisó de que si no se publicaban los mapas, de que si no se publicaban las relaciones, iban a llegar y se iban a apropiar de ello. Y es exactamente lo que pasó, fue así, ¿no? Esto ya estaba documentado ya en el siglo XVIII. Bueno, como digo, la información etnohistórica que existe es muy interesante, es única, es lo primero que hay, es el primer contacto real. Y no está bien conocida, no está estudiada. Yo me he metido en los archivos bastante poco porque no es mi campo, pero está todo por hacer en este sentido, ¿no? Y ha habido algún investigador, algún grupo de investigadores, en particular un grupo de investigadores de la Armada, que han sido capaces de entender los diarios de viaje, los diarios de navegación y reconstruir más o menos las rutas, porque eso también es difícil, ¿no? No existía el cálculo de la longitud. Cook, de hecho, es el primero que es capaz de calcular la longitud, entonces muchas veces esos diarios no son fácilmente interpretables. Y eso también ha sido un problema, ¿no? Ni siquiera sabíamos exactamente dónde habían tocado muchos de estos viajes. Esto es un mapa que más o menos aproxima la información que está recopilada por Landín en 1900 y su grupo de investigadores en 1992. Claramente lo que este mapa a primera vista muestra es que no eran anécdotas. Aquí hay no solamente una gran densidad de viajes, sino también lugares donde recurrentemente los mismos viajes vuelven a tocar una y otra vez. Es decir, hay un conocimiento obvio de los navegantes del entorno, de la realidad, de la geografía del Pacífico, pero también hay un conocimiento indígena que se ha desarrollado con estos contactos. Cuando estas poblaciones indígenas entran en contacto con Cook a finales del siglo XVIII, ya saben lo que son los europeos, ya saben lo que es la navegación europea y ya han tenido oportunidad de perder la inocencia, ¿no?
Y esto es importante también para entender todos esos aspectos del contacto que han sido muy bien estudiados desde el punto de vista anglosajón. Shallings, por ejemplo, que es un gran sabio, ha estudiado qué significa la llegada de Cook a Hawái, etc. Bueno, esta gente ya sabía lo que era alguien como Cook previamente, ¿no? Y todo eso, todo ese impacto, al menos cultural, no se ha tenido en cuenta. Pero hay otra serie de impactos que vamos a ver, ¿no? Y es que, desde mi punto de vista, el Pacífico siempre, incluso desde la historiografía alternativa de Frank y otra gente que quiere introducir el Pacífico en el mundo global, pero solamente lo hacen a partir del siglo XVIII, hay toda una historiografía tradicional y alternativa que deja al Pacífico fuera. En mi opinión, el Pacífico es parte del mundo global ya desde el siglo XVI. Y están pasando las mismas cosas que están pasando, por ejemplo, en América ya desde el siglo XVI. Por ejemplo, sabemos que hay un abandono de construcciones monumentales, como Nan Madol, por ejemplo, en Pompey, que son unas islas muy, muy pequeñitas ahí, como ven, en mitad del Pacífico, donde todo esto es artificial. Son construcciones ganadas al mar. Esto para en el siglo XVI. Pasa lo mismo en zonas de Melanesia, que además Melanesia es un sitio bastante significativo porque, bueno, la gente que haya estudiado arqueología en esta sala entenderá rápidamente por qué, porque hay toda una teoría evolucionista cultural que se forma en los años 60 por antropólogos, arqueólogos americanos, que beben directamente de la etnografía del Pacífico para construir esta secuencia evolucionista que va de la banda, la tribu, a la jefatura, al Estado, ¿no? En gran medida, esto se forma por la etnografía y la etnohistoria generada desde el siglo XVIII en adelante por el mundo anglosajón en el Pacífico. ¿Qué ocurre? Que Melanesia siempre es el paradigma de sociedades de bandas, poco jerarquizadas, poco estructuradas, en fin. Y Polinesia siempre es el paradigma de la jefatura, de estructuras políticas muy jerárquicas, estratificadas, etc. Lo que ocurre en Melanesia probablemente no es que estas poblaciones hayan sido estáticamente de forma universal y atemporal de determinada manera. No eran como se los encontraron los franceses o los ingleses cuando llegaron a Nueva Caledonia, a las Islas Salomón, a Vanuatu. No habían sido siempre así. Probablemente lo que estaban viendo es el resultado de un proceso histórico que había comenzado algunos siglos antes, porque la arqueología en las últimas décadas sobre todo está demostrando que todo el interior de muchas de estas islas estaba densamente poblado con construcciones monumentales que habían sido abandonadas para el momento en el que Cook llega a todos estos sitios. Ahí no hay un estatismo, lo que hay es un resultado histórico que no ha sido bien estudiado ni bien conocido, ¿no? Es decir, se acaban estas construcciones monumentales en el entorno de estos siglos, siglo XVI y XVII. Hay una disrupción clara de las formas de vida y de la ecología locales. También lo vemos en otros sitios, Isla de Pascua, lo vemos en distintos archipiélagos. Una ruptura de las dinámicas tradicionales de interacción, por ejemplo, entre archipiélagos. La arqueología documenta que ahí hay unos procesos de inestabilidad muy, muy grandes en distintos sitios, más o menos en ese entorno del siglo XVI y XVII. Y, además, probables o potenciales catástrofes demográficas que no están bien conocidas. Bueno, hay un tema, ahora entraré en la demografía, la introducción, por ejemplo, de plantas y animales puede haber sido uno de los factores fundamentales de disrupción ecológica en muchos de estos archipiélagos, ¿no? Todas estas plantas, los españoles y los portugueses las estaban moviendo en el mismo momento en el que las conocieron en América, las estuvieron introduciendo hacia el Pacífico. Se ha encontrado, por ejemplo, guayaba en un yacimiento de Taiwán. Esto no está publicado, no hay una investigación sistemática, pero podría haber sido un proceso relativamente masivo. Hay plantas como la piña,
que son icónicas, o la papaya, son icónicas del Pacífico. Cuando una piensa en el Pacífico y las playas del Pacífico, pues siempre aparece una imagen de una piña, una papaya. Todo esto es introducido y no se sabe cuándo, porque no hay investigación sobre ello. A mí me parece plausible pensar que en el entorno de estos siglos estas plantas ya se estaban moviendo hacia el Pacífico. Un caso, por ejemplo, es el boniato. El boniato es una planta americana que ahora mismo, bueno, cuando los ingleses y los franceses llegan a finales del 18 y en el 19 a muchos de estos archipiélagos se lo encuentran como parte de la dieta, parte fundamental de la dieta de las poblaciones indígenas. El gran debate es cuándo fue introducido el boniato. Por supuesto, hay una resistencia enorme a pensar que el boniato fue introducido por españoles y portugueses y, sin embargo, la evidencia documental y la evidencia arqueológica que tenemos, que es esta, la he reunido, es muy poquita, básicamente indica una introducción bastante reciente en esta parte del Pacífico occidental. Por supuesto, fue introducido en Filipinas, probablemente algo después de la llegada de Magallanes, pero en 1563 ya aparece en China y los europeos no movieron el boniato hacia China, simplemente no podían entrar, ¿no? Esto lo mueve la gente de la región. Pasa lo mismo en las Marianas. En 1650 es el único caso de restos arqueobotánicos recuperados hasta ahora de boniato. Y luego, además, hay una especie de gradiente en el cual el boniato se ve apareciendo en distintos momentos en esta zona del Pacífico occidental. Ya digo que ha habido mucha resistencia, muchísimo debate en torno al tema del boniato, que parece algo anecdótico, pero no lo es porque es un proxy de muchas otras cosas. Parece que el ADN está demostrando que hay una introducción prehistórica del boniato por las propias poblaciones polinesias en esta zona, pero que el ADN del boniato de toda esta parte, de la Asia-Pacífico, incluso Hawái y esta parte de aquí, mostraría dos vías distintas. Boniato de la zona del Caribe y plantas englobadas bajo la denominación de boniato desde la zona del Caribe por la vía portuguesa, digamos, y la vía española. Esto es bastante reciente, ¿no? Pues como el boniato no sabemos qué pasó con la mayor parte de las plantas que ahora están naturalizadas y que ahora se investigan desde el punto de vista de la biología invasiva, pero con una visión histórica del proceso muy corta, ¿no? Yo por lo que abogo es por considerar que muchas de las cosas que se están viendo en el Pacífico desde el punto de vista ecológico tienen un recorrido histórico más largo. Pasa lo mismo desde el punto de vista ecológico de nuevo, pero también de las enfermedades con la introducción de especies comensales. Esto es un texto recopilado por españoles, así que ahí tenemos un sesgo que es difícil de calibrar, pero en 1670, donde se quejan de la llegada de los españoles que ya podrían haberse quedado en su casa, porque antes de los españoles no se conocían ratas, no se conocían moscas, no se conocían mosquitos ni diversas enfermedades. Todo esto no ha sido estudiado. ¿Vale? Aquí hay una cuestión demográfica muy importante que enlaza con el tema de las enfermedades y que es algo que parece oportunista, pero en lo que yo llevo pensando muchos años antes de la pandemia, cómo es posible que la historiografía, ya digo, dominante en el Pacífico asuma que a partir del siglo XIX en muchas de estas islas se perdió hasta el 95% de la población, caídas de la población brutales, en el mismo momento en el que hay un encuentro de un barco, un ballenero que pasa 6 días en Pompey y está documentado que produce una caída de la población por introducción de enfermedades brutal. Es plausible, bueno, Kirch, por ejemplo, lo dice claramente. En muchos de estos sitios la introducción de las enfermedades foráneas realmente causaron una catástrofe cultural, política, social, humana. Kirch, por supuesto, está hablando del siglo XIX, finales del siglo XVIII y siglo XIX. En ningún caso se ha planteado que esto mismo tendría necesariamente que haber pasado a partir del siglo XVI, porque de alguna manera los españoles no podían estar menos enfermos que los navegantes ingleses y franceses 2 siglos antes, ¿no?
es totalmente implausible pensar que este proceso no se dio 2 siglos antes. Y de hecho, cuando miras el registro arqueológico, que es lo que yo he hecho en este caso, pones junta toda la información arqueológica que hay de distintos sitios, lo que se observa, como por ejemplo en el caso de Hawái, esto es registro arqueológico en Hawái, es que en torno a 1600 hay una caída importantísima de la población. ¿Cómo lo explica Ralu en este caso? Kirch. Ralu es demógrafo. Hay un proceso de colonización inicial en todos estos sitios que produce una expansión demográfica que llega a un punto en el que se estanca, ¿no? Toda población, de forma natural, llega a un punto en el que su crecimiento se convierte en una meseta, deja de ser exponencial. El problema con esa explicación es que todos estos sitios se poblaron en momentos diferentes. Es bastante difícil pensar que en torno al siglo XVI, de forma independiente, iba a suceder ese estancamiento o ese declive de la población en todos estos sitios a la vez. ¿Vale? Yo creo que el tema del contacto español y la potencial introducción de enfermedades es un factor que hay que considerar. No creo que poner a los españoles en el mapa vaya a explicar todo lo que está pasando en el Pacífico en este momento, que ya hemos visto que son muchas cosas, son procesos de construcción monumental que acaban, que empiezan. Es un momento muy inestable políticamente de muchas maneras y no creo que los españoles puedan explicarlo todo, pero sí creo que hay que introducirlos en la ecuación. Hasta ahora nunca se ha tenido en cuenta, ¿no? Y esto tiene consecuencias hasta la actualidad. El tema de la demografía en el Pacífico es un tema muy, muy sensible. Por ejemplo, en Nueva Caledonia, cuando los franceses convierten Nueva Caledonia en una prisión, en una isla prisión, igual que hacen los ingleses en Australia, lo que se encuentran es básicamente un territorio vacío, que ellos se legitiman a sí mismos para ocupar, porque las pocas poblaciones que andan por ahí dispersas como bandas poco estructuradas y poco jerarquizadas y tal, no son capaces de poner en valor ese territorio y con esta idea de progreso de la Ilustración y la idea de civilización que llevan consigo, ellos consideran que esas bandas dispersas no poseen, digamos, ese territorio y por lo tanto ellos pueden entrar en él y apropiárselo. Bueno, como he mencionado antes, lo que puede estar ocurriendo en Nueva Caledonia, igual que en otras partes, es que esa gente en realidad son ese tipo de estructuras sociopolíticas son el resultado de procesos muy traumáticos que solamente pueden tener 2 o 3 siglos antes, ¿no? Pero tiene consecuencias hasta la actualidad. Nueva Caledonia es un país donde hay un referéndum cada 2 años, pertenece a Francia porque los Kanaks buscan su independencia y, de hecho, de alguna manera, la arqueología está legitimando esta batalla política que se está librando en el Pacífico en muchas partes, porque cuando se mira en el interior de las islas, en muchos de estos sitios, luego lo voy a mencionar, la población vive en la costa. Cuando se mira el interior de la isla, resulta que hay un registro arqueológico densísimo que está mostrando estructuras, infraestructuras agrarias paralelas a lo que vemos en Polinesia, aterrazamientos, una estructura de explotación masiva del interior de las islas, por ejemplo, por supuesto de deforestación y de ocupación de todo el territorio. Todo eso se abandona y se pierde en el momento en el que no hay masa crítica la población indígena para mantenerlo y la arqueología lo está redescubriendo. Pero tiene muchas implicaciones por el tema de la propiedad tradicional de la tierra, por ejemplo, ¿no? Ahí la arqueología tiene que jugar un papel en las próximas décadas de lucha política indígena. Bueno, mi hipótesis, aparte de lo que vengo contando hasta ahora, es que no solamente tenemos que mirar a los sitios concretos donde los españoles tocaron, sino que el Pacífico claramente era una red. La mayor parte de estos sitios estaban interconectadas entre sí y, por lo tanto, ese potencial impacto que los españoles pudieran tener al tocar en las Islas Marquesas, por ejemplo, en 1565, hay que considerarlo de forma expandida, porque la agencia de los propios pueblos indígenas puede haber causado
distribución ampliada, digamos, de las consecuencias y los impactos. Y es por eso que, por ejemplo, en Hawái, que es un sitio donde no tenemos documentación histórica de que los españoles tocaran, es un tema muy controvertido y muy difícil, no estamos seguras ni seguros de que eso pasara, pero sin embargo sí vemos consecuencias indirectas o podemos empezar a leer esas consecuencias indirectas, ¿no? Lo mismo con las enfermedades y otras especies introducidas, ¿no? Que viajan como comensales en los barcos y no necesariamente son introducidas de forma intencional. Pero esta arqueología del colonialismo, todo este problema que vengo contando, no hay investigación sobre ello. Hay poquísima investigación de este momento del colonialismo inicial, así como hay mucha investigación del colonialismo inglés y francés, porque al fin y al cabo la gente que está haciendo esta investigación son los descendientes de los colonizadores ingleses y franceses. Hay muy poquito sobre este momento. Incluso en sitios como Filipinas podríamos pensar que tienen interés por ese momento que duró varios siglos. No hay arqueología colonial en Filipinas. Hay, por ejemplo, este fuerte de Villalobos, que fundó Villalobos en 1543, está abandonado, se conoce, nadie ha hecho nada al respecto. En Guam, por ejemplo, otro sitio donde podríamos pensar, los españoles estuvieron en Guam desde 1668, tocaron en Guam en 1521, no colonizaron hasta 1668, pero de ahí a finales del siglo XIX. No hay. Lo poco que se conoce es arqueología de emergencia, porque Guam pertenece a Estados Unidos y por ley tienen que hacer impactos. Poquísima información. Esto es de Boxer Codex, que documenta precisamente es un códice muy interesante, es probablemente hecho en Filipinas, pero por chinos, documenta el momento de llegada de Magallanes a Guam. Poquísima información. Las Islas Salomón y Vanuatu, hubo un intento en los años 70 de Green, Roger Green, es un arqueólogo clásico del Pacífico, pero aquí lo que nos encontramos es otra cosa bastante interesante que ha condicionado mucho la investigación, que es, ¿qué haces cuando vas a hacer arqueología colonial del Pacífico? Te vas a los sitios donde se fundaron colonias. Sabíamos que Espíritu Santo aquí fue una colonia en 1606, y aquí, gracias a Bey, sabíamos perfectamente el sitio donde se habían fundado fuertes y colonias españolas. No hay nada, no queda ni un solo resto arqueológico sobre eso. Y sin embargo, aparecen botijas españolas a 150 kilómetros en las Islas Banks. ¿Cómo haces esta arqueología si vas al sitio concreto? Y sin embargo, otra cosa curiosa, por ejemplo, el único sitio donde ha aparecido material cerámico español es aquí, que aquí se supone, uno de los barcos que fue a esta colonia, Graciosa Bey, se perdió. Se supone que aquí acabó un barco con una gente que no sabía ni dónde estaba y no eran capaces de encontrar, porque no podían calcular la longitud, no sabían dónde estaban, y ahí se quedaron hasta que los mataron o bueno, no se sabe qué pasó. Ahí hay material arqueológico, pero apareció por casualidad. Hacer arqueología así es muy difícil. No puedes definir un caso de estudio a priori y decir voy a excavar, como se hace clásicamente. Hay que usar proxies, ¿no? Hay que usar elementos que nos ayuden a calibrar esa presencia y esos impactos, que son las plantas y potencialmente también los animales. Son las introducciones de enfermedades, de especies nuevas, ¿no? Y hay que idear estrategias distintas para trabajar en el campo con este objetivo en la cabeza, ¿no? Eso es lo que llevo intentando hacer desde hace unos cuantos años, con lo que llamo el proyecto NOW. Es Networks Across Oceania, pero bueno, NOW es barco, ¿no? Y tengo varios casos de estudio definidos en estas localizaciones que ven aquí. Voy a hablar muy brevemente de cada una de ellas, de qué es lo que ha pasado aquí, qué es lo que hemos hecho y por qué, ¿no? Alofi es un caso que es interesante porque no estamos hablando de españoles, aquí estamos hablando de holandeses. Es una isla muy pequeña, vecina de una isla más grande que se llama Futuna, donde en 1616 este barco de exploración holandés tocó y pasaron 2 semanas entre Wallis y Futuna, las 2 islas vecinas. Documentaron ampliamente, con dibujos, con sus diarios, que había una población muy densa, muy jerárquica, una serie de cosas. Igual, primera documentación que se tiene de este sitio.
En 1768 toca otro barco y luego ya hay misiones religiosas. En 1837 se produce la fundación de la Misión Católica Francesa. Y en este momento quedan 700 personas en Futuna y ninguna en Alofi. Kirch, otra vez lo saco aquí, Kirch es una gran referencia, hizo su tesis doctoral de estos dos sitios y el registro arqueológico indica un poblamiento densísimo del interior y de la costa en ambos lugares, y en Alofi también. Para este momento, Alofi está abandonado. ¿Qué pasó aquí? Pues bueno, ¿cómo se explica esa falta de población? Por inestabilidad política, canibalismo, así lo explicaban los misioneros franceses. Canibalismo exageradísimo, entonces era como que se habían comido a sí mismos, ¿no? Bueno, probablemente pasan otras cosas más complejas, pero la variable introducción de enfermedades por los holandeses nunca se ha tenido en cuenta. En 2019 hicimos una campaña. Aquí no vive nadie, en Futuna toda la gente vive en la costa igual. Todo el interior de Alofi, bueno, es muy difícil trabajar aquí, ya ven, o sea, es un sitio bastante complicado por visibilidad. Claro, el bosque tropical ha recolonizado todo el espacio del interior de la isla, que esto es un tema del que voy a hablar después. Es difícil trabajar aquí, pero sin embargo existe una arqueología bastante potente, existen dispersiones cerámicas, existen muchísimas estructuras en todo el interior de la isla, tenemos un registro arqueológico muy denso. Y ahora el reto es, a partir del registro arqueológico en superficie, documentar cómo el patrón de asentamiento cambia en esta franja cronológica relativamente corta, del siglo XVII en adelante, cómo cambia. Y si podemos compatibilizar ese cambio en el registro arqueológico de superficie con procesos de abandono y de colapso demográfico rápidos, que eso podría tener entonces una explicación en términos de introducción de enfermedades, o lento, como sería más compatible con la visión tradicional de que esta gente crean un conflicto interno tan fuerte como para extinguirse, ¿no? Eso es difícil de hacer arqueológicamente, ¿no? Explicar un registro arqueológico de superficie en estos términos. Pero bueno, estamos en ello manejando otras variables que tienen que ver con la vegetación y en este caso utilizando el bosque, la historia del bosque como un proxy de la historia humana y al contrario, ¿no? En eso estamos ahora mismo. Y además, claramente Alofi y Futuna tenían contactos con otros archipiélagos, porque eso se ve en el registro arqueológico. Y por lo tanto, si somos capaces de determinar que en este sitio hubo una pérdida fuerte y rápida de población en estos momentos, esto habría que extrapolarlo a otras partes, ¿no? Otro caso de estudio es el de Taiwán, que es el más largo. Aquí llevamos trabajando desde 2011 y esto es un poco distinto. Aquí Taiwán, no voy a entrar en Taiwán porque, claro, llevamos mucho tiempo trabajando, sino que me voy a centrar en los aspectos que tienen que ver con esas consecuencias para las poblaciones indígenas. Aquí se fundó una colonia en 1626, que es algo también bastante desconocido. Esto era una extensión, una colonia de la colonia de Filipinas, pero que era estratégicamente era muy importante. Aquí estaba el BOC, los holandeses se habían establecido 2 años antes en el sur de Taiwán, sistemáticamente estaban bloqueando Manila desde Taiwán y los españoles tenían que romper el cerco buscando fuertes plazas en el norte de Taiwán, que además era la vía natural de contacto con China y Japón. Y de hecho, desde Taiwán, la mayor parte de los misioneros que entraron ilegalmente en China y Japón lo hicieron desde aquí. Era un sitio muy, muy estratégico y lo sabemos básicamente por la inversión tan fuerte que hizo la corona desde Filipinas aquí. Aquí construyeron un fuerte, típico fuerte del siglo XVII en Estrella, una serie de fuertes auxiliares y una iglesia. Esto es ideal, ¿eh? No lo tenemos tan claro como esto, es una idealización, pero bueno.
Esta es documentación holandesa. Los holandeses expulsaron a los españoles y retomaron la colonia, y tenemos documentación de que esto era un sitio, era una especie de nodo comercial, ¿no? De entrepó comercial importante. Los objetivos, ya he mencionado, no solamente establecer otra vía alternativa para entrar en China, sino neutralizar la amenaza holandesa, y nunca abandonaron el propósito. Desde la colonia filipina nunca abandonó hasta el siglo XIX el propósito de evangelizar China y Japón. Entonces, Taiwán en ese sentido era clave. El BOC, ya digo, en 1642, el BOC es la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, expulsaron a los españoles, retomaron la colonia, hicieron nuevas construcciones, y tenemos una documentación mejor holandesa que la que hay española. Y de hecho este fuerte, la Santísima Trinidad, se mantuvo en pie hasta los años 30. En este momento Taiwán ya era una colonia japonesa, y lo documentaron, excavaron el fuerte y 2 o 3 años después lo tiraron, ¿no? Lo incluyeron en la lista a proteger de patrimonio de su colonia, pero se lo cargaron, por decirlo así, porque construyeron unos astilleros en preparación de la Segunda Guerra Mundial, y eso era la prioridad total, ¿no? Aquí creemos que se levantaba el fuerte, son los diques secos. Nuestro sitio de investigación es este parking lot, este parking, lo llamamos parking lot, este parking, que es el único lugar donde nos dieron acceso, porque esta isla tiene el astillero, es zona militar, sigue siendo un sitio muy estratégico, de cara a China, por supuesto, y nos dieron a excavar solamente aquí. Nunca nos han dejado entrar en otras zonas porque molestamos, cosa que entiendo perfectamente, ¿no? Aquí esto está en inglés, perdón, no lo he traducido, pero bueno, se trata de una estratigrafía muy, muy compleja. Aquí ha habido ocupación desde el Neolítico hasta ahora. Aquí tenemos documentada la historia de Taiwán. Todos los episodios coloniales de Taiwán los tenemos aquí. Y, bueno, esto es lo que mencionaba antes. Esto era un sitio donde los españoles sobrevivieron por los lazos que crearon con los pueblos indígenas, porque los chinos ya habían abierto esas vías de extracción de recursos y de riqueza de las poblaciones indígenas. Si no, hubieran fracasado igual que hicieron en el Pacífico Central. Vale, y esto a mí me interesa mucho siempre contarlo, porque es lo mismo que pasó en Manila. ¿Por qué se asentaron en Manila? Porque había una colonia china. Y de alguna forma rompe un poco nuestra visión eurocéntrica de lo que fue el colonialismo en estas regiones. Los españoles, igual que los holandeses o los portugueses, no iban arrasando y asentándose donde querían, sino donde podían, ¿no? Donde ya existían condiciones de posibilidad que les permitían una especie de colonialismo exitoso. Bueno, este aspecto de contacto también me interesa recalcarlo, porque claramente tiene consecuencias para las poblaciones locales. En arqueología tendemos a hablar de hibridismo como algo muy positivo, ¿no? Para sustituir nuestra visión eurocéntrica de las cosas y la imposición de lo europeo sobre lo indígena, nos gusta hablar de hibridación y de cómo pues, se creó un mundo nuevo con elementos indígenas, con elementos españoles. Bueno, pues eso juega en contra de las poblaciones indígenas. ¿Por qué? Porque no son puras, porque no son indígenas, porque son una mezcla, y tiene consecuencias políticas en la actualidad y reduce a las poblaciones indígenas a la irrelevancia política. En Taiwán ha pasado, pero ha pasado en otras partes. Este es el mapa de las tribus indígenas reconocidas en Taiwán. Ninguna está en la zona de asentamiento inicial europeo, porque no son puras, están mezcladas, y eso les resta relevancia, ¿no? Les resta peso. Pero bueno, otras consecuencias que voy a mencionar ahora de este primer colonialismo. O sea, de forma totalmente inesperada, por mucha suerte, encontramos la iglesia, el convento de la colonia. No esperábamos que estuviera ahí, porque resulta que los mapas históricos están mal proyectados, y a nosotros nos salía que este monumento estaba en otra parte, pero abrimos el parking y estaba ahí, ¿no? Esta es la primera vez que se documenta una iglesia en toda esta parte del mundo de esta manera arqueológica, porque lo que pasa en Filipinas, por ejemplo, es que las iglesias están en ruinas, pero están en pie. En este caso no había memoria ninguna de que aquí hubiera una construcción tan monumental, y es equiparable totalmente a las construcciones
que conocemos en Filipinas de arquitectura contra terremotos. Aquí construyeron a conciencia. ¿Por qué? Porque Taiwán, lo que he dicho antes, Taiwán era la última frontera, era el último intento real de la monarquía hispánica por ampliar sus territorios en el Pacífico, por conquistar nuevos territorios. Marianas ya lo tenían en su poder y solo lo colonizaron más tarde, pero Taiwán era totalmente un sitio nuevo donde asentarse y fue realmente, hicieron toda esta inversión fuerte, pero fue relativamente exitoso nada más, ¿no? Nunca le damos este valor a esta colonia taiwanesa. Lo único que hay un poco más al norte es Teshima, que era un entrepôt holandés, no era una colonia. Realmente Gepingtao es la última. Y otra cosa inédita en Asia-Pacífico es que hemos encontrado el cementerio colonial asociado a la iglesia. Lógicamente, ¿no? Pues en los textos nunca se menciona en absoluto esto. Claro, ¿para qué lo van a contar si lo normal es poner un cementerio asociado a una iglesia? A partir de la documentación histórica es imposible reconstruir esto y solamente arqueológicamente hemos sido capaces de hacerlo, ¿no? Este es un mapa resumen de los análisis de ADN y antropológicos que hemos estado haciendo. Todavía no hemos terminado, estamos en ello. Pero básicamente lo que se ve es una clara distinción entre la gente que estaba enterrada dentro de la iglesia, que son europeos, españoles y holandés. Curiosamente, esta iglesia está mal orientada, ¿no? Y porque tendrían que haberla orientado este-oeste de forma ortodoxa, pero los españoles no lo hicieron así y enterraron a sus muertos dentro de la iglesia en función del eje del altar. Pero los holandeses, reformados, protestantes, siguen el eje este-oeste ortodoxo y verdadero, digamos así, ¿no? Dentro de la iglesia lo que tenemos son los muertos europeos, ya digo, metidos en ataúdes, uno de ellos con una cruz de Caravaca. Es un caso también muy raro, solo se conoce otro en América, en el registro arqueológico de este tamaño, ¿no? Y fuera lo que tenemos es el resto de la población, bastante globalizada. Tenemos chinos continentales, tenemos población indígena austronesia, que este es un tema muy interesante porque los enterraron con el rito indígena dentro del cementerio. Este es un gran debate que tenemos ahí. Que no voy a mencionar aquí, pero bueno, filipinos, tenemos otra serie de poblaciones. Claramente esto era un mundo pequeño, pero global. Aquí había también gente africana, porque lo sabemos por los textos, gente que venía de Europa directamente, gente que había pasado en América la mayor parte de su vida y después había acabado aquí, había venido a morir a Taiwán. Aquí tenemos gente de todo el mundo por primera vez, porque ya digo que no hay un cementerio como este en todo el Asia-Pacífico conocido. Entonces aquí sí tenemos la opción de no solamente de analizar estas identidades, estos privilegios sociales, esta transposición de lo que es el mundo europeo a un contexto colonial, ¿no? Cómo ciertos privilegios se conservan, pero luego en la vida diaria sabemos que no era así, dependían completamente de los indígenas para la supervivencia. Pero también podemos analizar el tema de la transmisión de enfermedades y de hecho estamos en ello. Hasta ahora ha aparecido ADN de malaria, es la primera vez que hay ADN antiguo de malaria bien documentado. Estamos trabajando con la Max Planck en esto. Y esta malaria no es local, viene de China. Es decir, que los europeos se convierten en vectores de transmisión de enfermedades, no solamente de enfermedades europeas, sino que abren el mundo a la circulación de enfermedades de distintas partes, ¿no? Que se concentran en distintos sitios coloniales concretos. En las consecuencias culturales y políticas, ya lo hemos visto, introducción y circulación de enfermedades. Además, se ponen en marcha toda una serie de procesos concatenados de migración. Al final, lo que esto es una migración europea hacia Asia-Pacífico, ¿no? Pero que desencadena otra serie de movimientos de población indígena por distintos motivos y de distintas dimensiones y entidades, pero realmente crea una inestabilidad regional fuerte. Y una de las cosas más importantes que pasa en Taiwán es que esta migración europea, esta colonización, abre la vía de la sinización posterior, de la anexión por China. Taiwán, hasta este momento, hasta que los europeos ponen el pie en Taiwán, China había vivido de espaldas a Taiwán. Es solamente en este momento que China empieza a considerar el valor estratégico de Taiwán y acaban por expulsar a los holandeses, que ya habían expulsado a los españoles, y anexionarse Taiwán, solamente a partir del siglo XVII.
¿vale? Esto también tiene bastante impacto en la política la política regional, contradice totalmente el relato histórico de China para justificar su posición, ¿no? Otras consecuencias inesperadas es el impacto ecológico. Aquí vemos claramente en esta estratigrafía cómo estas dinámicas de sedimentación que habían actuado durante toda la prehistoria, desde el Neolítico hasta el siglo XVII, seguimos hablando de prehistoria taiwanesa, se rompen completamente. Aquí hay un estrato. Esto ya nunca vuelve a pasar, estas arcillas dejan de ser un elemento de la geomorfología del sitio y todo, se ve totalmente modificado. Es un impacto ecológico que es probable que yo empiezo a intuir que se da en otras partes, pero que está mal estudiado, ¿no? Cómo las bahías se colmatan cuando hay presencia europea, empieza a haber un proceso muy fuerte de colmatación de bahías, de sedimentación totalmente distinta, probablemente relacionada con la deforestación, ¿no? Y esto es algo que hay que valorar en sí mismo y también por el impacto que tuvo y las consecuencias inesperadas. ¿Qué pasó en Gepintao? Que era un sitio inhabitable, básicamente desde el punto de vista agrícola. Pero a partir de que se rompen esas dinámicas naturales, digamos, el sitio se convierte en un jardín, en una huerta y permite que haya una colonización china posterior. Se convierte en un atractor de una segunda oleada colonizadora. Esto no estaba previsto, lógicamente. El tema de la deforestación es importante y claramente enlaza con preocupaciones muy actuales sobre la historia del bosque tropical, ¿no? Hay muchísima investigación ahora mismo sobre historia del bosque tropical en los neotrópicos, en América, pero estamos intentando, entre María Martín Seijo, mi colega que está en el público, y yo, ponerlo también en valor este tipo de investigación en el Pacífico, porque creemos que es el mismo proceso exactamente que se está viendo en el Amazonas, ¿no? Por ejemplo, en Gepintao lo que hemos documentado es madera, de cierto tipo de madera que no procede de la zona, sino que procede de las zonas altas de la isla, que nunca se pensó que había sido explotada hasta el siglo XVII en adelante. Pues sabemos que probablemente los europeos lo que estaban haciendo es aprovechar redes previas de intercambio indígena entre tierras altas y tierras bajas, esas dinámicas de tierras altas y tierras bajas, que incluían la madera entre los intercambios, ¿no? Empieza a contarnos una historia del bosque tropical mucho menos natural y con una profundidad histórica de explotación mucho mayor de la que se ha supuesto hasta ahora, ¿no? Ahora salto a otro caso de estudio que tiene también mucho que ver con el bosque tropical, pero bueno, este lo menciono porque nos vamos este verano, yo me voy en 20 días a Rota, en las Islas Marianas, donde básicamente vamos a intentar concentrarnos bastante en el tema del bosque, como digo, y el tema de la posible introducción de fauna en estos momentos tempranos. Rota me interesa porque ya he hablado de Guam. Guam es esta que está aquí, esta isla que está aquí al sur, y Rota es un sitio donde hay contacto, que está documentado, pero mucho menos. O sea, básicamente, si aquí hay impactos detectables de introducción de nuevas especies, de cambio de patrones de asentamiento, y somos capaces de determinar bien cronológicamente eso, entonces tenemos que replantear la historia del Pacífico, porque serían, como he mencionado anteriormente, claramente impactos indirectos causados por la propia agencia chamorra, en este caso, indígena, ¿no? Bueno, aquí menciono un poco cuáles eran esos contactos que se conocen, pero como todo en este caso, no hay nada hecho en absoluto, no hay nada hecho, como si esos contactos europeos previos o esos contactos tanto directos como indirectos no hubieran existido, ¿no? Y traigo este dibujito de las ratas que abandonan el barco porque claramente, bueno, sabemos por los textos que los barcos españoles eran ecosistemas floridos, o sea, hay muchas historias de marineros comidos por los piojos, de cómo, bueno, las ratas, lógicamente, ¿no? Esto no es nada nuevo, sabemos que era así.
Pero la rata en la arqueología del Pacífico es fundamental. Cuando aparece rata europea, eso es un marcador cronológico, ¿no? Rata europea, siglo XIX. No tiene sentido. Los barcos españoles eran jaulas de ratas, ¿no? ¿Cómo no van a haber llegado antes a las islas? Las ratas han sido un elemento fundamental para explicar la catástrofe ecológica en Isla de Pascua, por ejemplo, ¿no? Como las ratas introducidas comensales, ratas comensales que llegan a la isla con los seres humanos, se comen las semillas e impiden que el bosque se reproduzca, ¿no? O sea, las ratas europeas pueden haber tenido un impacto brutal mucho más, muy anterior, a lo que se asume hasta la actualidad en todo el Pacífico. Si encontramos ratas en un buen contexto en Rota, hemos cambiado la historia del Pacífico, ¿no? Al final, en términos arqueológicos, lo resumo así, ¿no? Implica muchas más cosas porque, como digo, eso es solo un proxy, pero nos permite pensar de una forma mucho más amplia. Y Vanuatu es otro caso de estudio, ya para terminar, esto es el final, que estamos preparando también con María, porque pasa lo mismo que en muchos otros sitios. En Efate, por ejemplo, Efate es una de las islas de Vanuatu donde queremos empezar a trabajar. Todo el mundo vive en la costa, tienen una densidad de población bajísima y básicamente la agricultura que practican es de tala y roza, es decir, muy destructiva, pero tiene una densidad de población tan baja que se lo pueden permitir. ¿Qué ocurre? Que está subiendo el nivel del mar. Estas poblaciones, Vanuatu es uno de los países más amenazados por el cambio climático. Y cuando te pones a hacer la arqueología del interior de la isla, resulta que está repleta de infraestructuras agrícolas abandonadas y cubiertas por el bosque primario, lo que la FAO considera bosque primario, que están creciendo encima de las terrazas de cultivo. Todo esto de aquí son terrazas de cultivo, abandonadas. Es decir, un sistema agrícola mucho más sostenible en terraza fue abandonado en un momento dado porque la densidad de población bajó drásticamente, el bosque recoloniza esas zonas, ahora es considerado bosque primario, se estudia como si fuera un bosque estático que siempre ha estado ahí en términos de estimaciones de carbono, por ejemplo, de liberación y de captura de carbono, y sin embargo sabemos que es un bosque tropical con una historia bastante movida. Probablemente tiene solamente unos poquitos siglos, ¿no? Eso tiene que tener todo un impacto a la hora de recalcular pues esas tasas de captura del bosque tropical de carbono, etcétera, ¿no? Hay otra cosa aquí en Vanuatu que es interesante, que es el hecho de que esa población que vive en la costa puede recuperar todo un pasado agrícola y de explotación del interior de la isla que está ahora mismo es desconocido. Es una ventana de oportunidad que se abre en un mundo en el que el interior de la isla va a ser el único refugio que quede para muchas de estas poblaciones, ¿no? Y, por último, estos casos de estudio nos abren también otra posibilidad, que es la de crear una especie de laboratorio de lo que estamos viendo con la pandemia. Todo esto, ya digo que parece muy oportunista, pero son cosas que teníamos en la cabeza desde hace años. Cómo estas islas tan pequeñas, tan sobreexplotadas en el interior, habían reducido, obviamente, su biodiversidad, hasta el punto de que las zoonosis podían haber sido mucho más habituales. La introducción de enfermedades causa muchísimo más impacto, también porque los animales domésticos se convierten en reservorios de esas enfermedades, entonces hay todo un proceso de contagio y recontagio, pero al mismo tiempo estas poblaciones sobreviven. Hay números reducidos, pero sobreviven. ¿Por qué? Nuestra hipótesis es que aplican estrategias mucho más extensivas que incluyen, por ejemplo, la arboricultura entre las prácticas agrícolas preferidas, ¿no? Entonces, digamos que nos abre un poco un mundo de esperanza, ¿no? Desde el punto de vista de lo que está pasando en la actualidad, cómo sobreviven, ¿no? Cuál es el precio que pagan, pero cuáles son las estrategias que utilizan para salir de ello. Básicamente, este es el resumen de lo que estamos haciendo, como digo, y yo creo, realmente, honestamente creo que la arqueología puede cambiar el paradigma.
el paradigma de cómo contamos la historia del Pacífico. Eso para empezar, ¿no? De cómo esos 2 siglos que se han perdido se pueden recuperar. No solamente para saber mejor por un afán de conocimiento, sino porque saber qué pasó es muy útil a las poblaciones actuales que siguen lidiando con las consecuencias del colonialismo temprano y tardío. Porque también desde el punto de vista ecológico, saber cómo interactúan esas plantas y esos animales introducidos en estos ecosistemas también, pues lo que decía antes, nos permite entender mejor qué es la biología invasiva. Los biólogos de biología invasiva están hablando de 50 años, ¿no? De procesos históricos de 50 años. Bueno, en este caso, esto es biología invasiva, pero muchas de estas especies ya se han naturalizado, hace 500 años que están aquí. ¿Eso cómo lo observamos? Como especies indígenas, ¿en dónde ponemos la frontera, ¿no? De lo que es una especie invasiva, indígena, naturalizada, etcétera, ¿no? Y bueno, la idea de que el Pacífico siempre se observa como un mundo de gente indígena que estaba ahí de la misma manera, siempre de forma estática, durante siglos hasta que llega Cook, no, es un mundo muy dinámico donde pasan muchas cosas, hay muchos procesos históricos muy, muy, muy complejos y mucha de nuestra arqueología y de nuestra historiografía está muy sesgada por cómo se contó esta historia, ¿no? Probablemente hay que contarla de una manera totalmente diferente. Y por último, lo que he mencionado de las islas, cómo nos pueden servir de términos de comparación para estudios muy útiles en el presente, ¿no? Y muchísimas gracias por su atención. Bueno, nos hemos dado un paseo súper interesante por las islas del Pacífico, esas illas, non, de ese paraíso perdido que cantaban filósofos como Rousseau, non? No século XVIII, e que son algo bastante máis complexo, tamén bastante máis tráxico. Sí. Do que pintaban estes filósofos, e é unha idea que ademais, bueno, porque estou pensando en Stevenson, por exemplo, a Gauguin, sí. Esa idea del paraíso perdido. Do paraíso, dun sitio estático, dun sitio, maravilloso, un Edén, que os europeos viñeron aí un pouco a... Ya. Bueno, non é exactamente así, e en todo caso os europeos que destrozaron o paraíso non eran Bougainville ou Cook, que tamén xa estuvera Mendaña, xa estuvera Legazpi, xa estuvera Magallanes, pero lo curioso etcétera, es que etcétera. Ni siquiera por no reconocer un papel histórico a todos esos procesos iniciales, ni siquiera se les asigna el papel de genocidas que tan bien se les adjudica en América, ¿no? Algo es algo. En el Pacífico ni siquiera se llega a eso. Non chegamos nin a xenocidas.